Bueno, bienvenidos a todos al evento de Estudias o Diseños. Le hemos puesto el nombre de Estudias o Diseños porque está un poco enfocado al tema de hacer cursos o meterse en asociaciones o cosas así fuera del ámbito académico. Porque suponemos, o sea, creemos que estar en una carrera no lo es todo y creemos que hay que hacer algo más a la hora de enfrentarnos al mundo laboral. Y bueno, tenemos con nosotros a David, a Miguel y a Borja. Y bueno, si queréis presentaros un poquito vosotros, ¿quién quiere empezar? ¿Quién? El que quiera. Yo mismo Venga, empiezo. pues Venga, empieza Miguel. Borja primero, que Borja, empieza tú, va. ¿Yo? Va, Borja. Pues bueno, yo soy Borja, soy ex estudiante desde hoy, soy ex estudiante de diseño industrial y desarrollo de productos de la UGI, y ahora mismo estoy trabajando desde hace ya unos 2 años en Más que Espacio, que es un estudio creativo que se dedica al diseño de interiores a medida. Básicamente se hacen productos casi al 90% a medida, todo lo que es el espacio, pero también mobiliario, iluminación, no sé. Y básicamente eso. Bueno, y también me dedico en el estudio a hacer muchas cosas también, 3D, fotografía, ahora mismo, un poquito de todo. Vale, y Miguel, tú. Buenas a todos, gracias por invitarnos. Yo, bueno, también ex estudiante, pero desde hace ya unos años. Llevo como 3 años y medio más o menos trabajando en un estudio LOM que estamos especializados en el diseño de arquitectura efímera, diseño de espacios, diseño de interiores. Y luego por mi cuenta también lo compagino con el proyecto personal de Uri Studio, donde digamos que todas aquellas cosas que en este contexto de este trabajo que realizo por cuenta ajena no desarrollo, pues las desarrollo yo fuera de ese trabajo. Entonces, en mi propio estudio pues hago temas de diseño gráfico, diseño web, también algo de espacios, un poco para dejar salir un poco mi creatividad que llevo dentro. Y es un poco lo que hago. Vale, bueno, ahora tú, David, puedes contar todo lo que quieras, porque claro, aquí es el que más trayectoria tienes. Bueno, porque soy el más viejo también. Yo soy David Díaz, ¿vale? Soy director creativo en Akan Studio. Es un estudio que yo fundé ya en el año 97, o sea, llevamos 23 años trabajando. Ahora estamos aquí en Castellón y también he sido presidente de la Asociación de Diseñadores y Creativos de Castellón, de la Exprimidora, hasta principios de este año, que hemos renovado cargos. Vengo un poco en representación también de la asociación. Y en el estudio, en Akan Studio, nos dedicamos al diseño gráfico, sobre todo al diseño editorial de libros, revistas y tal. Y bueno, pues en 23 años hemos hecho de todo. Hacemos web también, diseño de producto no hacemos, pero todo lo que es gráfico y diseño editorial es nuestro fuerte. Tenemos un sello editorial también desde el que publicamos libros que se llama Ediciones Intrépidas y nada, básicamente gráfico. Vale, muy bien. Bueno, habéis nombrado todos en plan que sois ex estudiantes, que habéis pertenecido a lo mejor a alguna asociación y tal. Y quería que nos contarais un poquito que a la hora de desenvolveros en el ámbito profesional, ¿qué os ha aportado esto de estar en una asociación? ¿Quién empieza? Venga, vosotros. Yo creo que una de las partes importantes para desarrollarte en cualquier área creativa o cualquier área profesional es rodearte de gente que sepa más que tú en aquellas áreas que quieres mejorar. Y no solo eso, sino también de iguales a iguales. Yo creo que se crean sinergias positivas. Yo pasé también por la plantilla durante unos años y también paralelamente estaba en la exprimidora y sigo actualmente en la exprimidora. Empecé como socio estudiante y ahora soy socio junior y ya el año que viene pues ya seré socio profesional. Y al final lo que se crean son sinergias de hablar en el mismo lenguaje, porque al final los creativos o los que trabajamos en un ambiente de diseño, a veces nos pasa como que estamos en otra órbita de la sociedad y necesitamos gente cercana que hable nuestro mismo lenguaje para compartir experiencias, actitudes y no solo eso. Luego a mí, por ejemplo, personalmente me ha dado pie a temas laborales,
a proyectos conjuntamente con otras personas y luego a compartir más allá, sino ya vínculos personales más interesantes. Yo creo que es muy interesante, pues eso, juntarte con gente de tu misma área para desarrollar, pero ya sea diseño o lo que te interese hacer. Vale. Bueno, Borja, de ahí lo que quieras. Bueno, yo también fui, estuve en la plantilla durante bastantes años, también fue un año así como presidente, más o menos. Y básicamente esta es mi única, digamos, bueno, no, he estado en la plantilla, pero bueno, también he participado como voluntario en eventos, o sea, los Design Fest que ha organizado la exprimidora, que también eso permite que también haya relación entre todos los diseñadores, entre los estudiantes con los diseñadores. Y la verdad que sí, creo que es súper importante, importante e imprescindible no quedarse solo en lo que es el ámbito académico y buscar, pues eso, juntarse con otras personas de más o menos del mismo ámbito, diferentes, también para aprender muchas cosas, ya que los diseñadores también creo que somos personas que nos dedicamos a diseñar cosas, a cosas, a entender las personas, ¿no? Y creo que cualquier cosa nos nutre y nos hace aprender y mejorar. No sé. Bueno, todo lo que han dicho ellos dos es un poco lo que ofrece la exprimidora, ya que vengo yo de representante de la asociación. La plantilla es una asociación de diseñadores o futuros diseñadores que están estudiando en ese momento. La exprimidora ya es una asociación de profesionales del sector del diseño y, pues, sobre todo lo que decía Miguel, se trata de crear sinergias entre los miembros de la asociación y compartir conocimientos, compartir experiencias, compartir, al fin y al cabo, ese mundo en el que estás trabajando. En la exprimidora hay socios como yo, que hace 23 años que tenemos un estudio de diseño, y hay socios como Miguel, que, como ha dicho él, todavía es socio junior. Entonces, claro, es un beneficio para ambos tipos de socio. Para Miguel, por ejemplo, porque se relaciona con gente que ya lleva años trabajando, que está en el sector, que le puede transmitir la experiencia de esos años, y a la gente que llevamos más tiempo nos va bien tener gente que entra nueva, gente joven, como Miguel, por ejemplo, porque nos renueva esa savia, ¿no? Esa manera de, pues, una visión nueva de hacer las cosas, unas inquietudes nuevas, es una renovación constante, ¿no? El que entren socios así. Luego, desde la exprimidora, pues ofrecemos un montón de cosas en ese sentido, ¿no? Desde dudas técnicas que te puede solucionar otro socio a dudas legales, si quieres, también a veces que te puede solucionar alguien que ya haya pasado por eso. Facilitamos a nuestros socios el hecho de participar en proyectos para poder presentar tu propuesta y optar, ¿no?, a que te otorguen un proyecto, pues un ayuntamiento o una empresa, o no sé, muchas veces compartimos llamadas a proyectos de la Generalitat o de esta semana, sin ir más lejos, han compartido una dentro de la asociación para el diseño gráfico de Madrid. O sea, que para llevar el diseño gráfico del Ayuntamiento de Madrid, quiero decir. O sea, que estamos, eso no se me ocurriría ninguna pega. O sea, no sé a qué diseñador le puede interesar el hecho de estar ahí y ser partícipe de esas cosas. Obviamente, a nivel individual, pues puedes enterarte también de esas cosas, pero es mucho más fácil, ¿no?, enterarte y formar parte de ellas cuando formas parte de una asociación. Y cuando, por ejemplo, Miguel entró a la exprimidora y tú entraste o sea, tú ya estabas ahí en la exprimidora, ¿en qué momento, Miguel, entras en la exprimidora? No sé, supongo que en alguna incertidumbre, o no conozco a nadie, o sí que conozco a alguien, o no sé. Y David, cuando entra una persona nueva, en plan, no sé, ¿cómo os conocéis? ¿Cómo entras? ¿Cómo ves a alguien que entra? ¿Cómo es el ambiente? Exacto. ¿Cómo A ver, trabajáis? Yo cuando entré, yo primero empecé como voluntario en un design, en la primera edición. Me gustaba el rollo que había y ahí conocí a todo el mundo, todos los integrantes.
y en base a eso quería formar parte porque era interesante por eso, porque yo estaba en la carrera, no sé si era en tercero en la carrera, y digo, jolín, un salto interesante estar en la carrera y reunirme con esta gente que ya está con nivelazo y que está con años de experiencia y demás. Entonces a mí me pidieron un portfolio, lo presenté como a través del formulario de la web y en aquel entonces pues entré. Y lo que simplemente es, pues iba a las reuniones, intentaba pues aportar mi granito de arena, escuchar mucho, muy atento. Y las reuniones en sí, hombre, ahora el problema es el tema del COVID y todo esto, pero vamos, que me acuerdo de aquella época y todas las veces que nos reunimos, siempre es muy, muy amigable, no es un ambiente súper relajado, con cerveza en mano, sentados charlando de cosas, inquietudes y demás. Quiere decir que vamos, y gente muy acogedora y gente genial en todos Claro, que los... no tienes que tener miedo para entrar en ningún sitio ni nada. No. Realmente en la exprimidora sí hay algo que, bueno, Youri, por lo que está diciendo Miguel, lo confirma un poco, pero un poco una de nuestras señas de identidad, al margen de que somos todos diseñadores o nos dedicamos a la creatividad en cualquiera de sus ámbitos, es que somos como una familia. Entonces, a cualquier socio que entra nuevo, sea estudiante o no, o lleve ya, se le trata siempre como un igual. O sea, no hay jerarquías ni hay... supongo que es porque somos una asociación pequeña, ¿no? Otras asociaciones quizá funcionen diferente, pero al ser una asociación pequeña, con Borja he tenido menos trato, pero también recuerdo que pues la ayuda que nos ha prestado él y más personas como él en los designs a la hora de tener gente voluntaria que te ayuda para manejarte por allí cuando organizas el festival. Entonces, creo que siempre hay un trato, como te digo, de igual a igual para o sea, indiferentemente de la experiencia que tenga uno u otro, al final claro, todos aportan, ya sea desde más joven. Claro. Cualquier punto de vista suma, ¿no? Supongo. Claro. Es lo que decía antes, nosotros me refiero a los más veteranos, a lo mejor les podemos ayudar en dudas que tengan al inicio de su carrera profesional y ellos, yo lo digo claro, cuando nos hemos juntado para organizar alguna NIT del Art o para organizar qué y cómo se va a hacer lo que se organiza para el design o qué talleres, o decidimos todos por igual y nos nutrimos los más veteranos de las opiniones de gente que acaba de empezar profesionalmente en ese mundo, ¿no? Y eso es bueno también para nosotros, o sea, no... Es muy... O sea, que pertenecer a una asociación solamente te aporta cosas positivas. Hombre, a mí sí. Sí, a ver, es que recomendáis a todo el mundo que se apunten a asociaciones. Yo sin dudarlo. No, a ver, tú puedes apuntarte y mantenerte al margen de la asociación y realmente dices, bueno, pues estoy ahí, pero realmente no hago nada. O puedes meterte de forma proactiva, intentar colaborar en lo que puedes, en la medida que lo que puedes, intentar aportar tu valor en la medida que crees conveniente y nutrirte de ello también, ¿no? Estar allí. Al final yo lo que más saco, sobre todo es amistad con gente del sector y que guardo buenos lazos como para irme un fin de semana entero con bici con algunas personas y hablar de cosas de diseño tranquilamente o saludar a quien sea y como si fuéramos amigos de toda la vida. O sea, al final, digamos que hablas un mismo lenguaje y eso hace que te vincules y tienes objetivos comunes, como la defensa del diseño, como que el diseño aporte el mayor valor y la mayor visibilidad posible, como que el trato con las instituciones públicas que allanar un poco el terreno, también con las empresas que respeten el valor de los diseñadores. Al final se hacen un montón de tareas que tú no sacas provecho directo porque realmente tú te apuntas a una asociación y eso no lo sacas directamente, pero sí que se hace una labor a nivel de unas pequeñas luchas que tenemos los diseñadores para poner en valor la profesión. Y eso, por ejemplo, también es interesante, ¿no? Al final, depende cada uno cómo se meta en una asociación y las ganas que tenga de hacer cosas. Es el que va a decidir lo que va a sacar. O sea,
Proyectos, pues igual te sale alguno o no, pero al margen del proyecto has de plantearte, pues eso, una proactividad y de estar ahí y te lo tienes que pasar bien, currar lo que puedas, aportar lo que puedas y ya está. Y vamos, la gente con brazos abiertos. En eso tienes razón, Miguel. Cuanto más participas de la asociación y en más tareas o en más objetivos te implicas, más beneficios sacas. Porque al final el beneficio es ese, a ver, hay otros beneficios más tangibles que también ofrece la exprimidora, ahora luego los puedo comentar, pero ese beneficio que quizás más intangible te lo llevas seguro, cuanto más participas más te lo llevas, que es el hecho de formarte tú como un profesional de este sector, porque te implicas en las cosas y vives cosas y aprendes cómo las están haciendo otros o aportas una manera de hacerlas y eso enriquece mucho siempre. Claro, porque apuntarte para estar ahí y no hacer nada, como ha dicho Miguel, pues realmente no te va a servir para absolutamente nada. Sí, claro, al final el que se apunta decide si participar más o participar menos y a partir de ahí... A ver, estás colaborando, o sea, claro, colaboras de una forma no presencial. Lo único que no esperes, a lo mejor sacar tanto, extraer tanto como una esponja que absorbe, como una persona que está activa. Es decir, tú estás aportando porque estás teniendo presencia en una asociación que defiende unos valores que en teoría nos interesan a todos. Pero a nivel personal quizás no sacas como el pack completo, la experiencia completa, a lo que me quiero referir. Sí. Al final... Y bueno, ahora que los tres más o menos sois profesionales, bueno, David y Miguel estáis por vuestro estudio por allí y Borja, tú estás trabajando en un estudio, pero ¿qué buscan las agencias de publicidad en diseño gráfico? Bueno, en cualquier... ¿Cómo os buscan o buscáis vosotros proyectos? Y nos preguntan también qué salario esperar, o sea, cuánto cobras, qué presupuesto les ponéis, cómo decidís vuestros proyectos, cuánto dinero valen. Porque claro, nosotros como estudiantes a lo mejor hacemos un proyecto pequeñito para cualquier persona que conocemos, pues alguien se está montando una tienda y quiere un logo o algo, pues lo hacemos. ¿Cuánto sabemos cuánto cobrarle por nuestras horas, por nuestro trabajo? ¿Les cobramos mucho? ¿Les cobramos poco? Tengo que decir que eso es complicado al principio. Es complicado. El tema de los presupuestos, que es lo menos relacionado con el diseño que nos toca hacer a los que nos dedicamos a esto, lo baso todo en la experiencia. O sea, no sabría... Es que yo cuando empecé a trabajar yo de diseñador, que es cuando tenía a lo mejor, estaba en la situación de la gente que hace ese tipo de preguntas, la economía también estaba en otra situación diferente, ¿vale? Estoy hablando de antes de la crisis, yo tengo una edad y era diferente antes, tengo que decir que era diferente. Ahora eso ha cambiado y yo ahora, pues, ¿cómo lo hago? Los presupuestos. Yo, por ejemplo, llevo un control, que es algo que se puede empezar desde el principio ya. Llevo un control de todos los trabajos y proyectos que desarrollo, llevo un control de horas que me cuestan, llevo un control de costes invertidos que me cuestan a mí para poder llevarlo a cabo. Y todo eso al final es lo que me da las pistas de, pues como tú decías el ejemplo, si me encargan un logotipo, pues ¿cuánto vale un logotipo? Pues yo sé lo que me cuesta, tengo que amortizar unas cosas, unas herramientas, unos recursos, sobre, por supuesto, mi trabajo y mi creatividad. Y el llevar ese control durante años de qué me cuesta cada vez hacer un proyecto concreto es lo que me da pistas para poder valorar los siguientes proyectos que me van a venir, ¿no? Al principio, que es cuando estaba más como gente que acaba de salir, bueno, cuando acabé de estudiar y salí al mercado a ver, dale, un logotipo, a ver cuánto cobras y tal. Pues ahí eso es algo en lo que puede ayudar también mucho una asociación. Porque a lo mejor tú estás en una asociación y tienes una duda de ese tipo y puedes preguntarle a gente más veterana y te va a decir, pues mira, por ejemplo, porque estamos hablando del ejemplo de un logotipo, pues ¿qué ámbito de aplicación va a tener ese logotipo? ¿Va a ser un logotipo local? ¿Va a ser un logotipo que se va a usar a nivel nacional? ¿Se va a usar a nivel internacional? Valen diferentes las tres opciones. ¿Qué tipo de logotipo de marca es o de logotipo? ¿Qué
qué tipo de empresa es, qué aplicaciones se van a desarrollar en base a ese logotipo. O sea, aplicaciones me refiero a dónde se va a aplicar ese logotipo. Hay infinidad de variables. Entonces, en una asociación, ya que estamos hablando del tema, te puede ayudar mucho la gente a decir, pues ten en cuenta esto, ten en cuenta aquello, olvídate de esto porque a lo mejor piensas que algo es importante y realmente no tiene una importancia para la hora de presupuestar, y luego te pueden dar pistas de, pues no sé, algo así puede valer tanto, ¿sabes? Que tampoco, no me voy a poner a dar precios ahora, pero claro. También habría que tener en cuenta la experiencia, ¿no?, del diseñador, porque claro, nosotros que estamos estudiando, como ha dicho Jaume, el logotipo que creemos no tendrá el mismo precio que vosotros, por ejemplo, que ya tenéis un empleo y ya tenéis experiencia. Desde mi punto de vista, más que, no es que no tengas razón, ¿vale? Pero más que enfocarlo así, yo lo enfocaría de otra manera. O sea, lo que tú puedes elegir ser más económico, ¿vale? Al principio, por un tema personal tuyo de querer obtener un mercado, de querer incorporarte a un mercado, de querer obtener unos clientes y tal. Pero yo creo que el trabajo de un diseñador novel, por decirlo de alguna manera, y de un diseñador profesional que lleva 20 años no tiene por qué valer diferente. No. Claro, la creatividad. Yo digamos que estoy en el proceso de que en los últimos años me está pasando. Que fijas un precio y dices, ostras, creo que igual demasiado barato. Fijas otro, no te lo aceptan, ostras. Que me ha pasado como... Bueno, he hablado con gente que actualmente todavía le pasa, ¿no? Pero que esto a veces pasa. Al final tú tienes que, como bien hace David, es que para tener verdad sobre un precio tienes que tomar datos sobre aquella tarea que vas a realizar. Él mide los tiempos, yo también mido los tiempos de todo lo que hago, desde el contacto con el cliente hasta que entrego la propuesta. Yo lo que hago es calcularme unos costes fijos que tengo, pues el autónomo, la amortización de equipos, etcétera, etcétera. En base a eso me fijo un salario aproximado, esto digo un cálculo aproximado, un salario aproximado que quiero ganar todos los meses. En base a ese salario, pues lo que le hago es añadirle el tema de las vacaciones, como que las horas totales del año que voy a trabajar, pues le quito el tema de las vacaciones, algunos días por si acaso con un margen, y al final de todos estos cálculos, que luego podéis buscar por internet, que hay calculadoras de este tipo, te haces un precio a la hora. Y ese precio a la hora no es que tengas que cobrar eso, es un precio orientativo. Luego, como dice David, luego depende de muchas cosas. Depende del alcance del proyecto, de la propia empresa, de la responsabilidad que tengas frente a esto que vayas a diseñar. Yo no tengo tampoco unas reglas fijas de decir logotipo, tanto dinero, porque realmente me estaría engañando, no es así. No es lo mismo la responsabilidad, por ejemplo, para una imagen corporativa del barrio de la esquina, como del bar de la esquina, como una cadena de restaurantes. No es la misma profundidad que vas a hacer, no son las mismas propuestas, ¿no? Yo creo que todo esto se valora con un conjunto. Ya te digo, yo sí que me calcularía a lo mejor un precio a la hora con los cálculos, simplemente para tener un tema orientativo, y luego lo que haría es medir y medir y medir las horas que me cuestan hacer ciertas cosas para tener un tema orientativo, y luego el valor que tú le das, que le estás aportando al cliente, tenerlo en cuenta. Porque aunque seas una persona que acaba de empezar, tu proyecto vale o no vale. Te lo tienes que plantear, y lo que vale es lo mismo que otro, aunque lleve 20 años, aunque lleve 5. Al final, tú estás aportando un valor, y ese valor, lo que sí que tienes que hacerlo es saberlo defender. Esto vale esto por esto y por lo otro. Y el mercado, pues poco a poco te irá regulando, porque al final el propio mercado te acaba regulando. O sea, yo opino así, pero ya te digo yo que es un tema que me está pasando, que cada vez lo voy modificando, no es algo que estoy estático. Conforme voy avanzando y voy teniendo clientes y voy contactando, te vas dando cuenta y yo lo voy modificando. Me parece que lo tengo que subir, pues lo subo. Es un poco, o sea, a mí tengo esa sensación. Sí, consiste un poco en una estrategia de acierto y error. Entonces, yo lo decía antes, yo llevo 23 años trabajando y aún me corrijo muchas veces en cosas.
como dice Miguel, menos que hace 20 años, desde luego, pero aún me corrijo y no... A lo mejor por el mismo trabajo, por el mismo exacto, no le puedes cobrar lo mismo, porque ya si son trabajos diferentes, eso ya por supuesto, pero a veces por el mismo trabajo no le puedes cobrar lo mismo a un cliente que a otro. Más hoy en día, cómo está el tema. Entonces, al final, un poco lo que haces es ir buscando tu hueco y tu nicho de tarifas o de precios, pero a mí no me gusta llamarlo tarifas porque parece que cobres fijo por una cosa concreta, ¿no? Pero sí que tiene mucha razón Miguel en que, bueno, un diseñador desde luego no cobra por horas, pero tiene que saber cuánto vale su hora para no perder dinero. Claro. Porque lo que puede ser es que acabes trabajando 12 horas al día y cuando obtienes un beneficio de esto y has pagado todos tus gastos, te acabe saliendo un precio de 8 euros la hora. Y para eso no trabajas. Porque hay trabajos en los que se gana más haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente, como digo, no se cobra por horas, pero lo que cobres al final tiene que cubrir tus horas. Tiene que cubrir tus horas y mucho más. Tiene que cubrir tus horas, tiene que cubrir el autónomo que decía, tiene que cubrir la electricidad, tiene que cubrir la letra del ordenador que estás pagando, tiene que cubrir el Creative Cloud, tiene que cubrir, ¿vale? Y eso no lo puedes obviar. Entonces, lo que decía, vuelvo un poco a la idea del principio, que un diseñador novel que acaba de empezar en el mercado laboral quiera cobrar de una manera más económica, es legítimo, pero es legítimo desde el punto de vista de crearse una clientela, no por decir, no, yo es que acabo de empezar y no puedo cobrar lo mismo que tal, no. Estamos hartos de oír en cualquier ámbito de la creatividad y de la cultura el hecho de que llega alguien con 20 años que lo peta en el tema que sea, en la música, en la pintura, en el vídeo, y ese tío se pone de moda y cobra más que alguien que lleva 50 años, 50 no, pero 30 años haciendo lo mismo y es un profesional como la copa de un pino. Entonces, la juventud, desde luego, no es ningún hándicap para cobrar menos que un estudio más que lleve con más trayectoria. Claro, al final, bueno... Y yo luego entraría, si hay que hacerle algo gratis, que algunos se planteen no, hago esto gratis porque tal. Yo gratis solo se lo haría a un amigo muy cercano como favor de tal, pero no trabajaría nunca ni concursos, vamos, no, a mí no se me ocurría para hacer un portfolio. ¿Quieres hacer portfolio y quieres trabajar gratis? Pues pregunta a algún amigo si necesita algo y pues, bueno, yo solo veo interesante al empezar. Pero no una empresa que se lucre por tu trabajo que necesitas, que saben que necesitas un portfolio para empezar. Los comienzos son muy complicados. A mí me ha pasado de decir, ostras, no sé qué hacer porque estoy empezando, quiero dedicarme a ello, quiero hacer este proyecto, pero claro, ¿cuánto le cobro? Si me paso, no me lo acepta, me parece importante el proyecto para iniciar un portfolio que prácticamente salgo con nada de la universidad, ostras. Yo eso lo he pasado y sé que es difícil, pero no hay que hacer nada gratis e intentar cobrar algo digno, eso por lo menos al empezar. Claro, vosotros habláis más o menos por autónomo y tal, pero por ejemplo, Borja, tú que estás en Más que Espacio, eso ya se considera empresa. Uh-huh. ¿Allí cómo trabajáis? Porque claro, no es lo mismo hacerlo yo solo que lo hago yo y 2 empleados o 4 o 5 que tengo. ¿Cómo hacéis? ¿Cómo trabajáis este aspecto, más o menos? Yo me libro un poco de todo eso, ¿no? De todo lo que es el calentamiento de cascos, de cuánto cobro, que es lo que me cuesta toda mi empresa, ¿no? Pero lo que he escuchado, tanto de cosas que he escuchado de varios diseñadores, es más o menos lo que ellos han dicho, ¿no? Tú tienes que hacer unos cálculos de cuánto te cuesta la licencia de 3D Max o de Creative Cloud, el equipo que tengas, tu electricidad, tu alquiler, todo eso, o sea, repartir todos los gastos y además, pues eso, añadir el valor, ¿no? Twitch también dependiendo de esto, pero yo de todo eso me libro, de todo eso, esas cosas. Claro, qué suerte. Y, por ejemplo, hablando sí, ahora a la hora de creatividad, no sé, ¿qué hacéis para sentiros más creativos, menos creativos, por ejemplo? Sí, las horas que trabajáis, claro. David, tú has dicho que me pongo a trabajar 8 horas. Claro, de esas 8, ¿cuántas horas eres creativo? ¿Cuántas haces de verdad? ¿Cuántas no haces de verdad? De verdad. Exacto. En
En eso os tengo que decir una cosa que no pensaba cuando tenía vuestra edad y ahora sí que pienso, pero ya llegaréis a esa conclusión. Y es que la creatividad, al principio pensaba mucho o creía mucho en la inspiración, ¿vale? Obviamente siempre hay que tener un puntito de inspiración, pero tú no puedes, creo que era Picasso el que lo decía, ¿no? Que cuando me llegue la inspiración te tiene que pillar trabajando, porque si no, no sirve de nada. Entonces, un poco es eso. Yo con los años me he dado cuenta de que igual que alguien que utiliza mucho los brazos acaban creciéndole los brazos, o alguien que se pasa el día corriendo acaban creciéndole las piernas, creciéndole a nivel de musculatura, me refiero, ¿vale? Sí. Alguien que se pasa el día diseñando, ¿vale? Acaba, por lo menos a mí me pasa, acaba teniendo la capacidad de ser creativo en cualquier momento. A ver, voy a explicar esto. ¿Significaría eso que las 8 horas son de rendimiento total y completo? No, a ver, tienes horas en las que rindes más, obviamente, pero quiero decir que muchas veces cuando acabas de empezar o incluso cuando estás estudiando, nos enfrentamos mucho al papel o a la pantalla en blanco, ¿vale? Y estamos ahí dándole vueltas mucho rato, tal, cual. Eso se puede trabajar. Eso con los años te das cuenta de que tú dices, tengo que crear algo y te pones y lo creas. Es lo que decía de la inspiración. Obviamente hay días que estás más inspirado y días que estás menos. Y días que harás cosas mejores y días que harás cosas no tan buenas. Pero siempre tienes que tener la capacidad de crear algo. Nuestro trabajo depende de la creatividad. No podemos trabajar solo cuando nos sintamos creativos. Claro. Tenemos que educarnos para ser creativos cuando estamos trabajando, que es al revés, un poco, ¿no? Por mi parte, creo que no somos como máquinas, como robots, y creo que depende mucho también tú cómo te encuentres en el estado emocional, anímico, lo que hayas descansado, lo que hayas dormido, para rendir más o para rendir menos. Pero yo sí que noto que es un poco lo que dice David, ¿no? Que creativo tienes que, al final acabas machacando y yo lo vivo en mi trabajo porque es proyecto y lo acabas haciendo. Pero yo sí, lo que sí que a mí me carga las pilas no es en el mismo trabajo en sí, sino lo que hago fuera del trabajo. A mí, por ejemplo, yo necesito sí o sí hacer deporte todas las semanas. Si no hago deporte, pues por lo menos algo de tipo meditación o mindfulness o ratos de silencio. Deportes así con algo de adrenalina también. O sea, yo necesito estar nutrido de todas estas cosas porque si llevo tiempo sin hacerlo, eso sí que lo noto. No porque no deje de ser creativo de repente, sino que porque mi rendimiento personal baja, aumenta mi nivel de estrés, aumenta mi incomodidad, las horas de sueño son fundamentales y ahí sí que bajo mi rendimiento, pero sí que es verdad que en el día a día, pues trabajándolo, yo no sé, no hay días que no me encuentre para diseñar. La verdad es que no, a mí no me pasa. A uno puntual, a veces que te atascas, y lo que sí que veo ahí interesante es el trabajo en equipo. Porque yo hay días que estoy atascado en A o en B y mi compañero viene, se me pone al lado, o mi jefe o quien sea, y pues te desbloquea esa situación concreta que a ti te estás bloqueando y luego ya sigues rodado todo el rato. Y lo mismo al revés. Eso lo veo bastante interesante, es una forma que me parece interesante. Y así momentos que tenga de más inspiración, a mí personalmente sí que me pasa que es justo antes de dormir. Que alguna vez he tenido ideas más interesantes, pero no es que me ponga a dormir para que me salgan porque es lo que hay. O sea, tú tienes tus 8 horas, te sientas y te tiene que salir. Y a veces te sale alguna idea, pues conduciendo. A mí me ha salido alguna idea que estás dándole vueltas. No logro linkar tampoco momentos adecuados, ni ideas adecuadas, ni formas adecuadas. Simplemente, pues, cuando tengo que trabajar va saliendo, porque al final, por mucho que tal, estás ahí con la idea, no te sale, no lo ves, no tal, y al final acaba saliendo, pero no le doy... O sea, intento cuidarme a nivel mental, a nivel físico, para que el cuerpo ya vaya bien. Es un poco... Y hay otra cosa que hago aquí en el estudio y es hacer otras cosas que no son los encargos que nos han pedido. O sea, divertirte. Divertirte.
Lo que pasa que yo como diseñador gráfico me divierto con las mismas herramientas y con el mismo lenguaje que utilizo para mi trabajo. Claro. Entonces, yo qué sé, hacer un meme, hacer un vídeo, cualquier estupidez y chorrada que se te ocurra para distraerte, para aplicar tu creatividad. Porque muchas veces el estancamiento viene de tener que aplicar creatividad a algo que no te pone nada. ¿Vale? Repetitivo. Claro, o un encargo que no te pone nada, pero que tienes que hacer porque es trabajo, ¿vale? Sí, Pero no te estimula. Entonces, estimúlate de otra manera. Pues, no sé, cualquier cosa de la que seas friki que te guste, la llevas a cabo desde el punto de vista del diseñador y ya está. Bueno, trabajando por tu cuenta es más fácil, pero por ejemplo, si a Borja lo pillan haciendo un meme o un vídeo, a lo mejor... No, pero ya te digo que puedes usar en tu tiempo libre, quiere decir que no debe ser en tu horario laboral. Desde luego, como autónomo tengo la ventaja de si un día estoy muy bloqueado, a las 12 del mediodía ponerme a hacer una estupidez de estas. Obviamente a Borja igual le dicen, chaval. Pero bueno, es lo que dice Miguel, lo puedes hacer en tu tiempo libre, ¿no? No, tampoco tiene por qué ser en el ordenador, tiene que ser algo que te estimule la creatividad desde otro punto de vista. Y hay gente que haciendo estas cosas luego se ha dedicado a seguir haciéndolas. O sea, yo que sé, ilustradores que hacen cositas con su tiempo libre y luego lo ponen en Instagram y la están petando. Y dejan su trabajo en la agencia de comunicación, por ejemplo. O sea, al final nunca sabes, ¿no? Divertirte, desconectar de la faena, pero sobre todo lo que David ha dicho, ¿no? Proyectos que no te estimulan mucho, que son... Es muy importante lo que acabas de decir ahora, el tema de divertirse. Sí. O sea, si no te estás divirtiendo con lo que estás haciendo, porque no todos los proyectos son divertidos, busca algo que te divierta, porque desde luego no hay nada mejor para estimular la creatividad que estar receptivo y estar divertido y estar emocionado por lo que sea y eso es importante, ¿no? Claro. Es importante divertirse, es muy importante. Y bueno, Borja, ¿tú cómo lo ves? Pues a ver, yo sí que es verdad que no, mi trabajo no tengo tanta carga creativa, en algunos momentos sí, pero sí que es verdad que toda la carga creativa, sobre todo la tiene Ana, que es el alma del estudio, y por eso sale lo que sale. Pero sí que desde luego que me he dado cuenta que desde que he salido de la carrera y a lo mejor no estoy constantemente haciendo diseños o pensando en cosas, sí que veo que se me ha oxidado un poco lo que es ese tema y sí que como ellos dicen es algo que tienes que trabajar, que trabajándolo vas consiguiendo más herramientas o más soltura, no sé, tampoco puedo decir mucho, pero un poco eso, ¿no? Y yo sé que es verdad que también noto que trabajando al final acabas rindiendo un poco más, no, o sea, sí, rindiendo un poco más, no, pero sí que tu rendimiento se mantiene un poco más constante, vas cogiendo un poco más de soltura, más práctica, como que se te hace todo más una estructura y te cuesta menos. Bueno, sí que es verdad que hay momentos, hay días en los que estás bloqueado, lo que ha dicho Miguel Ouri, súper importante también en nuestro estudio, pues voy a mi compañero, a Palito, y le digo, no sé qué, o él también viene y me pregunta o tal, y dice, bueno, pues a lo mejor haciendo esto y esto, y funciona mucho, de repente te dice cualquier cosa y te saca del bucle en el que habías entrado. A lo mejor te saca de donde estabas. ¿Qué? Que otro punto de vista del mismo proyecto te saca por otro camino que tú te habías buscado y tenías que ir por otro lado, claro. Sí, también lo que han dicho, jugar también es bastante importante o hacer cosas. Pues yo, por ejemplo, hay una cosa que me ayuda mucho y es cuando tengo que hacer algún producto o algo, es trabajar con las manos, empezar a jugar con los materiales, con objetos. Eso a mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo. A veces estando delante de un ordenador no consigues esas... intentando forzarte a hacer algo, no sale. Es mejor, a lo mejor, pues, buscar otras vías un poco diferentes para llegar a ello. No sé. Sí, yo eso lo aprendí hace tiempo, que eso es lo que decía antes de enfrentarse a la hoja en blanco o a la pantalla en blanco, es un error muy grande, porque nos limita el hecho o sea, si lo piensas, es una metáfora, pero si piensas en un folio y te obligas a hacer algo, el folio tiene unos límites, te estás limitando.
En cambio, si te vas a pensar fuera de eso, de ese papel, de esa pantalla, y te pones en el papel y en la pantalla cuando ya sabes lo que vas a hacer, es muy diferente, ¿eh? Y creo que Yo es lo que hay que pienso, hacer. yo pienso que ante el papel en blanco es muy complicado enfrentarse, pero mucha gente me ha dicho que a la hora de ser más creativos o tal, creen que ver fotos por Instagram o ver fotos por Pinterest o algo, que no es ser creativo, que al final acabas plagiando eso. Y yo lo que les digo es que, bueno, yo lo que pienso es que, vale, tú haz lo que has visto y lo haces en una hoja y ahora lo repites y lo repites 10 veces. Al final no es lo mismo el principio que el final. Bueno, es que eso también depende de la persona. Si Claro. pero es que no hace falta ni Pinterest, ni Instagram, ni siquiera Internet. O sea, cuando Pero estás cuando yo empecé a coaccionado, diseñar, Internet si no ves un existía. diseño, si ves un diseño de lo que tú quieres, estás coaccionado a caer en ese. Es lo que iba a decir, que depende de la persona, depende del diseñador. Yo no recurría a... Ahora sí, pero cuando estaba en vuestra situación, acaba de salir eso, no recurría a Internet porque Internet tardaba un cuarto de hora en cargar una foto en esa época, pero teníamos bibliotecas, o sea, igual que hay ahora. O sea, mirábamos cosas. Siempre nos hemos inspirado los diseñadores y los creativos. En la mano del diseñador está el hecho de inspirarse o copiar. Claro. Claro, es que... Claro, al final, yo a veces lo que creo con imágenes es como un mapa mental de cosas, ¿no? que has visto, que has sentido, pero no solo en Pinterest, sino yendo por la calle y fijándote en un escaparate, que ves un detalle que luego lo quieres replicar en no sé dónde, o que ese detalle lo has visto hace 8 meses y estás con un proyecto y tú diseñas y creas un detalle y no logras saber de dónde lo has sacado y luego dices, ostras, si esto lo vi aquí y lo acabo de aplicar, pero no fijándome. O sea, a mí, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Que creo detalles o que creo cosas que no sé de dónde han salido, porque algún día lo vi en mi mente y estoy utilizando recursos parecidos. No lo hago igual porque obviamente son recuerdos o cosas que tienes en la mente, en el subconsciente y lo acabas sabiendo. Y yo a veces miro y a veces decido, por ejemplo, no mirar nada, porque cuando quieres, sobre todo en el diseño de espacios, en el tema de arquitectura efímera, como estamos, cada año igual haces un montón de proyectos y yo igual hago al año, yo qué sé, diseño 20 mesas diferentes o 15 cocinas o espacios, pero un montón de espacios continuamente porque son proyectos muy rápidos, que duran muy poco en el tiempo. Necesitas inspiración continua y salirte un poco de lo andado. Y este proyecto te lo permite y yo a veces no miro nada. Digo, mira, no voy a mirar nada y sí voy a pensar para no condicionarme en lo que hay actualmente en el mercado, para intentar innovar, intentar salirme bajo las mismas características. Claro, es que depende del proyecto, depende, como David dice, el diseñador, o depende la filosofía del estudio, depende de los valores que trabaje la empresa para que tu cliente, depende de muchas variables, pues puedes mirar más o mirar menos. Yo intento, la verdad es que no suelo mirar prácticamente nada, pero sí que a veces pues ojeo para saber lo que se hace actualmente. Pero no sé, luego también hay gente contraria. Por ejemplo, mi jefe en el estudio, pues él es de mirar todos los días revistas de diseño y demás para nutrirse simplemente y ver qué hace otra gente, aunque él es para mí un fuera de serie y no coge nada de eso. Quiero decir, él está totalmente siempre innovando y sacando cosas de unas cosas brutales. Al final, no sé, es que cada uno, yo por ejemplo, yo intento no mirarlo, hay gente que sí. Tampoco sé que todo es lo mejor o lo peor, depende del proyecto. A veces es interesante mirar simplemente para ver qué se está haciendo y hacer lo contrario, no hacer nada de eso. Entonces, solo por eso ya vale la pena mirar. Luego, lo que decía antes, hay gente que mira para reproducir algo que está viendo. A mí me gusta más mirar para crear tipos de mood boards o así con selecciones de colores, de tonalidades o de formas o de... No tanto de... Necesito hacer una portada de libro. Voy a mirar portadas de libro. A ver cómo lo hace porque al final lo que acabas es reproduciendo lo que ya ha hecho.
Claro. esta otra persona, pero si tú dices, no, pues voy a hacer una portada de libro, pues me hago un mood board de tipografías, me hago un mood board de colores, de gamas de color, me hago un mood board de formas, si es que tengan que ver con el tema de a lo mejor del libro, para que las pueda incluir de alguna manera en la portada. Eso es otra manera de mirar. Claro. Sí, yo, por ejemplo, si quiero diseñar un espacio, ¿no? Y analizando el cliente, analizando las características y modelo de negocio, lo que se quiere transmitir, al final acabamos traduciéndole unas palabras como Mediterráneo, sol, tal, ¿no? Entonces son unas palabras que tú no vas a buscar diseño mediterráneo concreto, diseño tal, sino tú buscas, pues, costa alicantina, costa tal, tomas muestras de colores de la flora de la zona. Intentas estudiar los artesanos, lo que hacían en tal. Al final tú coges recursos de internet, pero los recursos visuales de elementos que crees que le pegan a ese estilo y con eso ya trabajas y lo acabas haciendo. Por ejemplo, ¿no? Es por poner un ejemplo. Pero bueno, lo mismo se puede traducir en cualquier ámbito. Puedes mirar cosas ya acabadas o puedes mirar elementos que te pueden ser interesantes como mood board, como inspiración, como tal. Al final, cada uno. En mi caso sí que me gusta mucho mirar cosas, pero sí que es lo que decís, ¿no? Que si miras cosas iguales a lo que tú vas a hacer, lo más probable es que acabes copiando. Y eso lo compartimos mucho en el estudio y nosotros bebemos mucho de diferentes ámbitos. Fotografía, moda, yo qué sé, filosofía, cine, 20.000 cosas, no sé, comida, gastronomía, la vida en sí. Entonces, a nosotros nos ayuda mucho a hacer relaciones no sé, de conceptos, de cosas, a partir de un concepto, de una palabra o de, no sé, un algo, llegar a una solución diferente mezclando también cosas, no sé cómo explicarlo, a través de algún filtro, pues consigues filtro geométrico, yo que sé, filtro, coges una cosa, le pasas por un filtro de otra cosa y consigues una cosa nueva, por ejemplo. Y sobre todo también tema de mood boards, de colores, de texturas, materiales. Es uno de los recursos que solemos utilizar para proyectos, tanto yo como en el estudio. Palabras, lo que decía Miguel, conceptos que transmitir para el cliente o tal. ¿Querías decir algo? No, sí, es que estoy en la misma línea. Al final, tú quieres comunicar una línea comunicativa, quieres transmitirla con el espacio o con los elementos que vayan a disponer en él. Y tú haces un análisis previo y acabas abstrayendo pues, lo que tú dices, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy mirando videoclips porque me inspira, hay ciertos videoclips que marcan la tendencia de cada momento y me parece muy interesante. O lo que tú dices, cine, arte, callejero. Al final te nutres de muchas cosas y en el proyecto en concreto, pues basado en lo que tú estés trabajando en ese momento, el concepto, la línea comunicativa que quieres transmitir, con todo, desde las texturas, el olor al entrar, la iluminación, el aspecto, ¿no? Esto en concreto en el diseño de espacios, pero bueno, lo mismo se puede traducir a otras herramientas de diseño, a otros elementos de diseño. Al final, el diseño es comunicar, estás comunicando. Es una de las formas que, bueno, se puede trabajar de manera interesante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora un proyecto que supongo que saldrá en breves, que es un espacio de coworking en Madrid. Y, por ejemplo, para ese espacio estuvimos ahí dándole bastantes vueltas en el equipo para diseñar un espacio utópico. Pues empezamos a buscar qué significaba utopía, lo contrario a la utopía, películas, libros referentes a la utopía y, no sé, llegamos a hacer como un espacio muy de cosas utópicas para cada persona y mezclamos de referencias de arte, de películas, de muchas cosas. Y, por ejemplo, pues había un espacio que se llamaba Lempica, porque cogíamos lo que son esa filosofía, esas texturas o esos aspectos así tan metálicos y generamos un espacio pues, que se llamaba Lempica, haciendo referencia a los colores verdosos, a los metálicos de Lempica y pues logras así como un concepto que tiene una entidad también y que transmite algo en concreto y no sé, por ejemplo, ahora mismo no me viene más a la mente, pero
algo así. Me Bueno, queda en bloqueado. conclusión, que es muy importante la inspiración a la hora de hacer un diseño, es súper importantísimo, ¿no? Sí, la inspiración también y el La que tengas inspiración algo visual, detrás, me una refiero. base, no sé. El trabajo, ¿no? Que tenga una base. Hay algo que me pareció interesante cuando, bueno, estuve en el proyecto Intercrea, esto que fuimos a Milán, y un profesor que vino y producto por producto nos preguntaba, ¿tú te acuerdas, Borja? De ¿esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Al final, tú como diseñador debes ser capaz de argumentar cada elemento por el motivo que sea, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues me ha parecido que esto refleja esta parte de tal cosa y esta forma geométrica le da una estructura a la composición porque quiero representar tal, ¿no? Al final tú tienes que explicar el porqué de tus proyectos para que estén bien argumentados a nivel de diseño. Y si no te los preguntas tú, eso te ayuda también a diseñar. ¿Por qué he hecho esto? ¿Vale? Y realmente esto sirve para la función la va a cumplir bien, lo que transmite es adecuado. Me pareció muy interesante este profesor, la experiencia esta de que nos preguntaba el porqué de cada cosa. Y hay veces incluso que tú no diseñas algo con un porqué, pero si tú has hecho esa búsqueda previa, ¿no? A veces esas cosas que has estado buscando y que acaban saliendo sin darte cuenta y luego dices, si esto es lo que decía antes, eso acabo de verlo aquí, por eso también a veces va un poco después, pero mejor que sea antes, ¿no? Bueno, y cambiando un poco de tema, ¿vosotros creéis que es muy importante hacer un máster ya al terminar la carrera? Bueno, un máster o qué hacer después de la carrera, me refiero. Sí. ¿Un diseñador tiene que tener aparte de un grado un máster o tiene que tener un curso de algo? O sea, o solamente con el grado ya te sirve para ser diseñador. Para ser diseñador no te hace falta nada, te hace falta crear. Pero, o sea, no te hace falta ningún curso ni ser ingeniero de nada. O sea, lo digo así de claro. Pero sí que es verdad que la formación para mí es súper importante. Y es importante la formación en diseño y en otros aspectos de la vida que no es diseño, pero que te ayudan a ser mejor profesional. Pues antes hemos hablado de temas económicos, que nadie nos ha enseñado en la carrera a gestionar nuestro tema económico. Antes yo he hablado temas de salud, temas de alimentación, temas de o sea, que quiero decir que yo no me centraría solo en el tema de lo reglado, sino que ampliaría y cursos de lo que te apetezca, bailar, teatro, ¿no? Hay gente que está haciendo ahora teatro y que le ayuda a exponer y demás. Yo, por ejemplo, sí que hice un máster porque creo que teníamos una carencia. Los diseñadores, todos tenemos carencias a nivel de comunicación y creo que es algo que siempre nos va a pasar a lo largo de nuestra vida como diseñadores, sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Tú siempre vas a tener que defender un proyecto creativo, porque a la diferencia de lo técnico, es que lo técnico digamos que está ya justificado. Yo soy ingeniero mecánico y te salen estos cálculos y ya está, tú me pagas por hacerte un plano y ya está. Pero a nivel de creativo siempre vas a tener que justificar y educar o enseñar o transmitir a tu cliente, a tu jefe o al de la esquina lo que tú haces y por qué lo haces y ponerte un poco en valor. Entonces, a nivel comunicativo, a mí, por ejemplo, me apunté a un máster de comunicación, aunque no tenga nada que ver con diseño a priori en primera instancia. De hecho, es en la facultad de enfrente, no es totalmente aparte. Pero al final es de ver en qué eres fuerte, en qué no y en qué te puedas desarrollar. Yo, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor me inspira un curso de teatro, por ejemplo, que he comentado antes, o un curso de lo que sea. No tiene por qué ser por sí, si la pregunta es, ¿merece la pena un máster? ¿Hola? Depende. ¿Has descubierto a qué te quieres dedicar? El diseño es muy amplio. Yo sé gente de compañeros de la carrera que ahora están tatuando y le va de categoría. ¿Para qué quiere este chico un máster? Por ejemplo, a otras personas sí, porque un título es interesante y no solo el título, la formación que recibes. Si David está haciendo lo que comentaba antes, que quiere hacer un doctorado a futuro, pues, o sea... Yo, de hecho, desde que acabé de estudiar no he parado de formarme
no continuamente, pero sí constantemente, o sea, desde que acabé, pero he hecho además cosas muy diversas. O sea, yo, como he dicho, soy diseñador gráfico y a mí no me enseñaron nada de web por dos motivos. Porque era gráfico y no tenían por qué explicarme nada de web y porque todavía no se diseñaban páginas web cuando yo estudiaba. Entonces, es algo que he tenido que aprender luego y he hecho cursos para ello. Obviamente no soy programador, pero conozco las herramientas y me permite diseñar también en ese ámbito. Y luego he hecho cosas que no tienen nada que ver con la creatividad. Por ejemplo, he hecho un curso que es de los que más orgulloso estoy porque es de los que más me ha hecho evolucionar como profesional, no como diseñador, sino como profesional, que fue un curso de gestión del tiempo. ¿Cómo gestiono mi tiempo? Por ejemplo. Claro, ese me fue genial. Hice otro curso que me ha servido, pero no me gustó nada, que era sobre venta, se llamaba Venta Creativa. Y digo que no me gustó nada porque yo no soy una persona que de una manera nativa me salga eso, ¿no? Pero obviamente me ha servido. Te hace tener estrategias para cuando te enfrentas a un cliente acabar vendiéndole tu producto, porque a ti lo que te gusta es diseñar, pero como no vendas tus diseños vas a dejar de diseñar. Entonces, por eso digo que he hecho cursos relacionados con el mundo del diseño, he hecho cursos que no tienen nada que ver con el mundo del diseño, pero siempre enfocados a mi actividad profesional, ¿no? A poder desarrollarla y llevarla a cabo, y eso pues está bien. Creo que, de hecho, el diseñador que evoluciona es el diseñador que sigue formándose, sea un máster o sea lo que sea. Desde luego, pero por otro lado, volviendo a la pregunta que hacíais, no creo que para empezar a trabajar necesites ese máster. No, lo tienes que hacer por un tema de formación personal y de un tema personal, y puede ser relacionado con la carrera o no, y puede ser al año de acabar o a los 5 años, ¿entiendes? Lo que no puedes es estancarte, tienes que formarte, y porque seguir formándose quiere decir que tienes inquietudes, y tener inquietudes es lo más importante. O sea, no te puedes estancar. Yo diseño libros, pues diseñando libros todo el día, ¿no? Aprende cosas nuevas. Además, justamente en el mundo del diseño, si no quieres salir del ámbito del diseño, hay infinidad de cosas que se pueden aprender, ¿sabes? Y eso sin salirse del diseño. Imagínate, ya si te sales, tienes el mundo, ¿no? A tu alcance. Elige algo, y si encima eso que eliges lo puedes aplicar a tu labor profesional diaria, pues imagínate, muchísimo mejor. Claro. Yo lo que sí que me plantearía es, antes que estudiar un máster, dedicarle el tiempo que se necesite, saber lo que te apasiona realmente. O sea, sí, me mola diseñar, vale, pero ¿diseñar qué? ¿Dónde te gustaría diseñar? O sea, ¿en qué estudio es tu referencia? ¿Qué cosas te gustaría diseñar? Probar y probar. Al final, tú no sabes que no te gusta la lenteja si no las pruebas. O sea, es que no hay más. Entonces, para mí el máster más importante sería saber lo que me gusta realmente. Sentir lo que estoy feliz trabajando. Entonces, dedicarse un año, por ejemplo, que es lo que puede durar un máster, 1 o 2 años, a probar a ver lo que realmente me gusta. Yo creo que es la mejor inversión que se le puede dar a cualquier profesional de cualquier ámbito. Porque lo que sí que sé que suele pasar es que muchas personas salen de la carrera, se meten a trabajar de diseñadores en alguna empresa, les pagan, no sé, 1.200 euros al principio, cada año te van subiendo 100 euros al mes, llevas 3-4 años, 1.500, 1.600, te estás estancando, no te gusta la empresa, te acabas repitiendo, al final estás haciendo algo por simple inercia al salir de la universidad y al decir, pues, porque me pagan. Y yo antes que eso intentaría, pues, detectar lo que realmente te gusta y no puede ser y no tiene que ser de por vida. O sea, tú lo detectas y lo haces hasta que, o sea, no tiene que ser nada estático ni nada estable. Y vamos, y totalmente de acuerdo con lo que dice David. En la vida de un diseñador o cualquier profesional en cualquier ámbito, tienes que estar y formándote continuamente. Y como él dice, gestión de tiempo, economía, otros bailes, o sea, cosas
que directamente o indirectamente tienen más que ver, pero formándose en temas que realmente te vayan en esa dirección. Claro, bueno, yo por lo que sé, Borja, en la carrera nos dan una asignatura de diseño gráfico y aún así casi lo que he aprendido yo antes de dar esa asignatura todo me lo había enseñado Borja. Y fotografía también, o sea, por ejemplo, tú has ido por tu cuenta, has investigado. Yo voy a No sé. comentar, voy a decir, estudiar una carrera no te asegura nada. Si no te implicas, si no te esfuerzas por aprender más cosas, creo que no, o vas a trabajar, pues no sé. Pero, por ejemplo, en el ámbito de, yo personalmente, fuera de la carrera o durante la carrera, para mejorar mi aprendizaje o complementarlo, eso, pues me gustaba fotografía. Intentaba empezar a hacer fotos, a aprender a retocar fotos. Me gustaba el diseño gráfico, empecé a buscar cosillas para los trabajos, intentar hacer mejor las cosas, aprender a utilizar Illustrator, que no te enseñan, o mejor Photoshop o InDesign. ¿Qué más? Uy, se me ha ido. Pero que eso, que solamente estudiar la carrera, hacer los deberes que te mandan, hacer el trabajo como te mandan, creo que no es un buen planteamiento para ser un diseñador o lo que sea, ¿no? Creo que debes de estar interesado en hacer las cosas bien, en aprenderlas, aunque no saques un 10, no sé si por lo menos has aprendido mucho más o la calidad puede que sea mejor, no sé. No solo estudiar te asegura nada. Entonces, hacer un máster no es obligatorio, creo. Toda formación es súper valiosa y te aporta en muchos ámbitos. Entonces, sí, hacer un máster está bien, pero no es obligatorio para empezar a trabajar, ¿no? Yo en mi caso simplemente hice las prácticas. Y gracias también a que yo, por mi parte, me formé en aprender cosas, eso me ha ayudado muchísimo laboralmente, porque os voy a comentar, la mayoría de gente que entra de la universidad de la UGI tiene bastantes carencias en lo que es programas básicos como Photoshop, Illustrator, InDesign, que es algo súper básico para un diseñador, por lo menos nosotros lo consideramos súper básico, y es algo que en la carrera no te enseñan un día con un PDF a aprender Photoshop. ¿Tú cambiarías, qué cambiarías de la enseñanza? ¿Cambiarías eso de la enseñanza en cuanto a diseño? Pues no sé si lo cambiaría. También veo que es complicado, a lo mejor en todas las asignaturas que hay en una carrera, pues formarte en aprender un programa por completo o aprenderlo de forma para tu trabajo, porque uno te puede enseñar a utilizar Photoshop o yo qué sé, cómo funciona técnicamente o tal, pero no para lo que tú quieres. Por ejemplo, no sé Claro. cómo decirlo. Yo creo que el secreto es tener inquietudes. Tienes que ir más allá de lo que te enseñan en las carreras. Quizá lo que estaba diciendo ahora Borja es algo que yo también pienso desde hace años. O sea, va en la línea de algo que voy a decir ahora, que es el hecho de que las carreras están muy especializadas. ¿Vale? A vosotros os enseñan muy poco InDesign, muy poco Illustrator, muy poco Photoshop. De hecho, estabais comentando ahora que tenéis una asignatura y ya está. Pero si estudias diseño gráfico... Es una de todas. Claro, si estudias diseño gráfico, tienes múltiples horas semanales solo para estos programas. En cambio, a mí no me enseñan AutoCAD, ni me enseñan 3D, ni me enseñan... Quiero decir que vosotros tenéis una carencia en algo que luego vais a necesitar. Yo tengo una carencia en temas de web que no me enseñan nada que luego he utilizado. Al final lo que te abre puertas es esas inquietudes de querer ir más allá, ¿no? Son estudios creativos. Un abogado cuando acaba no hay nada más. Cuando acaba la carrera no hay nada más que pueda aprender que no sepa. Se puede especializar en un tipo de casos, en otro tipo, tal. Pero en el mundo del diseño es que antes hablábamos de si hacer un máster o tal. Desde mi punto de vista, para vosotros, por ejemplo, en diseño industrial, sería mucho más práctico al acabar hacer un curso intensivo de los 3 programas insignia de Adobe, por ejemplo. Porque es lo que dice Borja. Aunque vuestro fuerte sea diseñar espacios o productos,
todo al final lo has de plasmar con esos otros 3 programas, que son Illustrator, InDesign y Photoshop. Entonces, aunque sea para entregar una memoria, para hacer un presupuesto, para hacer... no es lo mismo presentar un presupuesto bien jerarquizado, donde tú lo explicas todo. Yo, por ejemplo, este es otro tema, ¿no? Pero yo no presento un presupuesto de, me has pedido un folleto vale tanto. No, yo elaboro briefings, porque el briefing es una herramienta muy importante de trabajo y ningún cliente te facilita briefings, ¿vale? O casi ninguno. Entonces, ¿qué acabamos haciendo? Mis presupuestos acaban siendo contra briefings, que es hacerle yo el briefing que me tendría que haber hecho el cliente para ver si es eso lo que quiere y que lleguemos a un acuerdo antes de empezar a trabajar, porque a lo mejor te pones a hacer algo y no es lo que él quería, ¿vale? Entonces, las cosas hay que dejarlas muy claras. Pues para hacer ese briefing o una memoria al final de un proyecto o lo que sea, vas a necesitar estos 3 programas. Entonces, me parecería mucho más interesante formarse en esos 3 programas durante la carrera o al salir, pero tenerlos, igual que me he formado yo en programas que no me dieron o que no están incluidos en mis estudios, ¿no? Yo, por ejemplo, respecto al tema de los programas, no sé tampoco si sería lo correcto enseñarlo en la carrera en sí, múltiples programas, porque yo lo que creo que la carrera lo que te enseña es la demanda normalizada de las empresas, ¿no? ¿Qué busca una empresa para un diseñador de producto? Pues que sepas lo que nos enseña en la carrera. Al final son unos elementos y un programa formativo basado a la demanda general. Pero por eso yo insistía en que cada uno depende de lo que vaya a hacer. Luego, lo que le guste es formas especializadas. Yo, por ejemplo, sé 3 programas de diseño en 3D. Uno me lo enseñaron en la universidad, en el Politécnico de Milán, de Erasmus. Otro aquí en la UGI de modelado 3D. Y yo estoy acabando usando un tercer programa en el estudio donde estoy. Al final, ¿Cuál es? Utilizo ahora 3D Max, pero está utilizando Alias Design para hacer de superficies y SolidWorks, por ejemplo. Entonces, al final, aprender un programa yo no le veo gran importancia en una carrera porque tú coges y fuera te enchufas lo que es tutoriales y aprender es relativamente fácil. Sí que utilizaría en cada carrera, pues si la de diseño gráfico, pues lo más utilizado en el mercado. Si es diseño de producto, pues lo más utilizado en el mercado, pero porque le tienes que dar una herramienta al alumno, pero realmente luego es la inquietud de cada uno por aprender estas herramientas, ¿no? Además de que hay infinidad de programas de cada ningún lado, porque yo, por ejemplo, a mí me entrevistaron cuando fui la entrevista y me dijo, nosotros utilizamos 3D Max. Y dije, bueno, yo no lo utilizo, pero es que no te preocupes, en un mes y medio lo voy a hacer. Y es que es así, porque te pones con un programa y en un mes y medio, o sea, es que te pones y lo haces. Pero es que da igual que programa, no hace falta en profundidad, pero es suficiente para trabajar ciertas cosas, ¿no? Entonces no lo veo así como, no sé, estoy un poco, igual no tan la misma opinión, pero que no lo veo así un hándicap. Sí que es verdad que luego cuando vas a pedir, te piden... Es que ya te digo, depende lo que te guste y lo que vayas a trabajar. Porque si te gusta ilustrar, pues coges y aprendes sobre esos programas de ilustración. Si te gusta diseño de espacios, pues ves que hay en el mercado y aprendes ese y ya está. Pero nada, lo que David dice, acabas la carrera, estás 3 meses, te pones y ya está. No lo veo un hándicap ni necesario para... O sea, pero ya yo no veo que sea necesario que la universidad te lo enseñe, creo. O sea, cambiar algo, eso en concreto. Es algo que tienes que tú ver, lo que dice Miguel Aubry, que es lo que quieres, que te interesa y darle caña, ¿no? La universidad te ha de enseñar lo que decía Miguel, te ha de enseñar las herramientas insignia para cada tipo de desarrollo y ya está, pero luego hay cientos de herramientas más y esas las tienes que aprender tú por tu cuenta porque te apetece, por no estancarte, por hacer cosas de otra manera, por hacer las cosas diferentes. Estoy leyendo, igual es hacer trampa, pero estoy leyendo un poco el chat que están comentando y hacen un comentario sobre que la formación está bien, pero que no hace falta acumular títulos. Yo no me refería a acumular títulos, me refería a formarte en cosas que necesitas en el día a día.
No O es sea, necesario si eres autónomo, como que he hecho algo. Como crecimiento Claro. personal. Claro, como crecimiento personal y como que es crecimiento fundamental. profesional también. Pero has visto lo que ha dicho David antes. Un curso de gestión del tiempo. A mí ese Porque no nos damos cuenta de salvó lo la importante vida. que es gestionar nuestro tiempo. Yo cobro X a la hora. A mí me cuesta 10 horas. Si el mismo trabajo lo hago en 8, esas 2 que me llevo. O sea, y así con todo, quiero decir, es tu vida. O sea, y eso es gestión del tiempo, pero es un área más, como es gestión económica. Tú puedes aprender de gestión económica sobre tu estudio o sobre tu vida personal, ¿no? Pero es que estoy, o sea, David cuando escucho a David comentarlo es que también está en la misma línea, es que formarte te vas a formar, pero no por títulos, ¿no? Aquí nadie ha hablado de títulos, de formación Por necesidad. por necesidad, porque quieres mejorar, por Por ejemplo, una cosa súper prosaica que a nadie nos mola, pero si eres autónomo tienes que declarar el IVA cada 3 meses. Y eso es un puñetero coñazo. Me tienes que disculpar unos minutitos que me traen una cesta de verdura y tengo que bajar a puerta. Vale, vale, Borja. Ahora, O sea, tienes que saber cómo se hace una declaración de IVA o contratar, aunque contrates un gestor, ¿no? Pero que quiero decir que son cosas colaterales a nuestra profesión que tienes que saber también, ¿no? Y ya no te digo nada si encima son programas que sirven para desarrollar proyectos y desarrollar la creatividad a la hora de, o sea, aplicarlos a la creatividad que te ayuda a desarrollar esos proyectos, ¿no? O sea, me parece básico. También depende del público, porque yo entiendo que digas, vale, yo cojo, acabo la carrera, me meto en una empresa y posiblemente en ciertas empresas ya te dan su formación y te puedes tirar 30 años sin necesidad de formarte en nada más, más que lo que te exige la empresa y poco más. Quiero decir que depende de cada uno. O sea, al final el alcance lo pone cada uno. Yo no sé, las personas que conozco que saben más o están más profesionalizadas, o sea, son más excelentes en su trabajo, eso lo tienen clarísimo. O sea, todas las que conozco invierten cantidad de horas y dinero en formación todos los años. Los que son excelentes, pero no solo en diseño, en cualquier área que te desarrolle como un profesional, vamos, es que impepinable. Tampoco hay que entender la formación solo como la realización de cursos, ¿eh? Para mí también es formación, que ahora es una época difícil para todo esto que voy a decir, pero el asistir a festivales, a talleres, a todos relacionados con el diseño. O sea, a oír hablar a gente que se gana la vida internacionalmente con esta profesión y oírles cómo lo hacen ellos, y que eso es una formación brutal y no te dan ningún título. O sea, es una satisfacción personal de que a lo mejor te abre una puerta en tu mente que tenías cerrada y ese tío dice una frase que a ti te hace abrirla y a partir de ahí enfocas tu trabajo todo de otra manera. O sea, esas cosas, ¿no? La inspiración está en todas partes, ¿no? Y sobre todo en los iconos internacionales que hay por ahí dedicándose a lo mismo que nosotros. A esa gente hay que oírla y hay que seguirla. Claro, luego otras áreas como marketing o yo qué sé, es que hay tantas cosas. Claro. Una cosa, cambiando un poquito de tema, hay una pregunta que nos ha llamado mucho la atención, que es ¿qué opináis de las prácticas en empresas y si se aprovechan las empresas de nosotros como estudiantes en prácticas? Bueno, ahí el aprovechamiento es mutuo, ¿eh? Obviamente en las empresas es un chollo tener estudiantes en prácticas, pero para los estudiantes es algo básico. Yo recuerdo que cuando hice prácticas, cuando estudié hace miles de años, a mí las prácticas me ayudaron un montón, porque o sea, yo estuve en un estudio en Villarreal y de repente aprendí cómo funcionaba un estudio de verdad. Cuál era el flujo de trabajo a partir de que venía un cliente y hacía un encargo. Y eso no te lo enseñan en ningún sitio. Eso solo lo puedes adquirir estando en un sitio donde ocurre, que es en una empresa. Y a mí me parece súper importante. Yo estoy súper a favor de las prácticas. Me parece muy interesante. Me parece más interesante, de hecho, para el que hace las prácticas que para la empresa.
Y no digo que la empresa no se aproveche, ¿vale? Se aprovechan porque a ellos les sale tirado de precio o algo así y al final acaban teniendo mano de obra. Luego también es verdad que hay empresas que te tienen un poco como un esclavo y hay empresas que se lo ocurran y realmente te enseñan cosas. Mejor si vas a estas segundas, ¿no? Pero obviamente yo creo que puedes sacar mucho provecho de hacer prácticas en una empresa, muchísimo. Yo, de hecho, si vas a ser autónomo o si vas a montarte un estudio por tu cuenta, no lo haría jamás antes de haber hecho prácticas. Antes de haber trabajado un periodo de tiempo en alguna empresa. Y ver cómo lo hace otro que ya lleva tiempo dedicándose a eso, ver cómo lo hace. Cómo gestiona un encargo, cómo gestiona un proyecto, cómo funciona todo eso dentro de una empresa que se dedica al diseño. Me parece importantísimo. Sí. Yo lo que creo es que va a depender de dos factores. Uno es el que haga las prácticas, el alumno, y otro la empresa. Hay empresas y estudios de diseño que crean ejércitos de alumnos en prácticas y mano de obra barata. Y yo lo sé por compañeros que han ido a alguna. Y por contra hay estudios que se le ocurran un montón y tienen al alumno y con gente que le sigue bastante encima, enseñándole y explicándole y a sabiendas de que esa persona se va a ir de ese estudio con cosas que tú le has enseñado y que no se va a quedar en el estudio, que es digamos que es algo, para mí lo ideal sería que sea recíproco, que ganen los dos tienen que ganar, el alumno tiene que aprender y el dueño de la empresa o del estudio necesita rentabilizar las horas que invierte a enseñar a esa persona, porque no se coge de gratis, por así decirlo, o sea, hay un intercambio ahí. Y por otro lado depende del alumno. Puedes pasar perfectamente por un pedazo de estudio donde podías empaparte como una esponja y ser totalmente pasar desapercibido de puntillas sin implicarte ni aportar tu mayor valor posible en ese estudio. Entonces yo creo que depende de ambas partes. Los hay que se aprovechan y los hay que no se aprovechan. Yo hice las prácticas en Joan Royeski y al contrario. O sea, yo creo que me llevé de ahí muchísimo aprendizaje durante ese periodo. Y yo di lo máximo que daba como estudiante, que al principio me parece, o sea, recuerdo como que era la leche, yo lo daba todo, pero realmente luego te das cuenta y dices, ostras, se nota que contra más años de experiencia eso se nota. Pero es que eso depende de eso, de ambas partes, es que no hay más. Y te puede tocar o no. Yo optaría por seleccionar bien el estudio en el que las queréis hacer y hacerle una propuesta de valor de lo que tú eres capaz de apostar y por qué le has elegido a ellos y no a otros de forma personalizada antes que corra la suerte de quien te toque o te deje de tocar. Nosotros, por ejemplo, aquí, ahora hace unos años que no cogemos a nadie en prácticas por unos temas personales y ahora por el tema del COVID, pero cuando hemos cogido a gente en prácticas, una tarde a la semana hacíamos lo que la persona en prácticas nos decía. O sea, no lo teníamos siempre trabajando cosas del estudio. Una tarde a la semana le cogíamos y le decíamos, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres aprender hoy? O sea, ¿qué te apetece hacer? ¿No? Vamos a hacer eso que pides y verás cómo lo hacemos. Y así aprendes esa parte. Para nosotros puede parecer que pierdes una tarde desde el punto de vista empresarial, ¿no? O desde el punto de vista del estudio. Pero es que al final acabas ganándola. Porque lo que le enseñas esa tarde, esa persona lo va a aplicar otro día en un trabajo que sí que le vas a poner. Entonces, yo creo también es verdad que conozco cientos de casos de los que dice Miguel, ¿no? De gente que se mete en una empresa a hacer prácticas y acaban siendo un poquito más que esclavos, ¿vale? No, hay de todo. ¿Cómo elegir eso? Pues no sé, es complicado, ¿eh? Es complicado porque a no ser que tengas referencias previas, tú no sabes si una empresa te va a tratar de una manera o de la otra. Entonces es difícil, pero bueno. Ya te digo, nosotros cuando teníamos a gente en prácticas hemos hecho eso siempre. ¿Qué te apetece hacer? Aunque sea una tontería, ¿sabes? Vamos a hacer un meme, vamos a hacer un vídeo, vamos a hacer gilipollas en definitiva, ¿no? Para divertirnos un rato y que a ti te sirva de algo. Claro, al final no te aprovechas de él, estás gastando una tarde que puede estar trabajando, adelantando proyectos para formarlo a él de lo que él necesita o él cree que necesita. También es verdad que lo hacíamos los viernes por la tarde.
Bueno, Sí, a ver, pues es que toda la muchas veces semana. la presión del día a día te obliga también a esto, ¿no? Pero si puedes dedicarle un viernes por la tarde a esa persona, es que luego en esos pocos meses que va a estar contigo te lo va a devolver seguro, seguro. No a ti personalmente, sino a uno de los proyectos que pasen por sus manos. Y eso siempre es interesante. Claro. David, te voy a hacer una pregunta y es que estuve mirando tu página web y vi una frase que me llamó la atención que decía: el diseño es lo que queda de las cosas cuando entornamos los ojos. Que me parece una frase preciosa, pero quiero que la expliques un poco, de dónde te salió esa frase. Pues esa frase viene de cuando yo estudiaba y es una... me hace gracia que me preguntes por esto porque a mí también me gusta mucho esa frase. De cuando yo estudiaba es una conclusión a la que llegué con las explicaciones de mi profesora de teoría y práctica del diseño. Isabel se llamaba y la admiro desde entonces y era una gran persona. Y en el fondo lo que quiere decir la frase es que muchas veces el diseño, igual en el diseño gráfico que en el diseño de producto, el diseño es lo que ves con los ojos entornados, porque con los ojos entornados los detalles desaparecen y lo que ves son las líneas principales, ¿no? Que desde mi punto de vista es el diseño. Cuando entornas los ojos, pierdes los adornos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que se te queda, lo que estás viendo es la esencia del diseño. Por ejemplo, pues como tengo a Miguel aquí, me viene enseguida un recuerdo de la moto aquella que hicisteis, ¿eh? Y todo eso, si tú miras esa moto y entornas los ojos, acabas viendo las ruedas, el depósito, el asiento, el manillar, los elementos. ¿Qué es lo que dejas de ver? Las pegatinas que tiene encima, el color de la llanta, que al fin y al cabo el diseño que es eso que ves, ¿no? Cuando entornas los ojos. Y, es esa esencia, ¿no? Claro, muy bien. En un cartel es lo mismo. En un cartel, cuando entornas los ojos, ¿qué dejas de ver? Los logotipos de los patrocinadores pequeñitos que hay abajo y que siempre te hacen meter con calzador, la chorrada que hay arriba a la derecha, tal. ¿Qué ves? ¿Qué ves? La composición, ves la estructura, ves dónde está la tipografía, los pesos visuales y eso para mí es el diseño. El diseño luego, obviamente, muchas veces hay que adornarlo un poco, pero el diseño es esa esencia. Y esa frase significa eso. No sé si me he perdido. Sí, a mí me llamó mucho la atención. Borja, perdona, no. No, acaba el de preguntarle a Borja una cosa. No, era otra cosa así. No, Borja, que antes hemos hablado de las prácticas de empresa, ¿vale? Y han dicho que es un poco recíproco, lo que tú le das a la empresa, lo que la empresa te da a ti. En tu caso, te conocemos y tú hiciste las prácticas en Más que Espacio. Y ahora estás trabajando allí. Que nos cuentes un poco más o menos cómo es ese proceso de hago las prácticas y me quedo a trabajar allí. A ver, yo tuve suerte a la vez que también me lo ocurre mucho. Es decir, sí, eso. A ver, yo recuerdo mucho que me dijiste que yo es que me gusta entrar aquí, yo quiero entrar aquí. Y al final te esforzaste y entras donde quieres. Es lo que Miguel antes ha dicho. Busco el estudio que se adapte a mí, que me guste, que me apasione y a partir de ahí yo me meto y claro, trabajo más a gusto. A mí me parece, perdona Borja que te interrumpa un segundo, pero me parece que si Borja sigue ahí después de las prácticas es porque realmente se le ocurra mucho, porque no es un sitio cualquiera. Y eso refuerza lo que ha dicho Borja y lo que ha dicho antes Miguel. Si tú aportas, al final consigues algo. También es verdad que, por ejemplo, si no hubiera habido en la empresa una necesidad de incorporar o una posibilidad de decir no tengo el volumen suficiente o ahora mismo tengo todo el equipo completo y no puedo incorporar a nadie, pues no habría tenido esa oportunidad, creo. También, o sea, esa es la parte de suerte que creo que también he tenido. Pero sí que es verdad que yo considero que es muy importante dedicarle, o sea, involucrarse en las prácticas. Es bueno para ti y para la empresa, para todos. O sea, es muy recíproco. Y lo detectamos también ahora cuando entra gente de prácticas, lo notamos un montón. Si tú te esfuerzas, te involucras en trabajar, aprendes un montón de cosas y ayudas a la empresa o, bueno, a lo mejor
a veces también puedes molestar, ¿eh? Porque también la empresa dedica mucho tiempo en tener que explicarte cómo funciona todo, pero también muchas veces recibe a cambio pues muchas cosas, pues te renueva o te aporta nuevas visiones o te ayuda, no sé. Entonces yo creo que es súper importante involucrarse en las prácticas, buscar un estudio que de verdad te apasione o te guste y te interese, no sé, y si te esfuerzas y te interesas por trabajar, por descubrir, la verdad es que te va a aportar muchísimo y es súper importante para introducirte lo que es en el mundo laboral. No sé si... Pero si Al buscáis final, esa- los estudios tienen unas necesidades. Como bien ha dicho Borja, a veces quieren contratar o a veces no tienen volumen suficiente. Pero si tú llegas y das el 200% y demuestras que realmente vales y que ese puesto es para ti, puede que no te contraten, pero obviamente si luego necesitan a alguien, se van a acordar de ti. O sea, está el factor suerte, pero yo creo que la suerte se persigue.